Bienvenidos, estamos en una plantación de cacao en la costa sur. Hoy es un día que realmente está muy cómodo en cuanto a la temperatura del ambiente, pero además aquí abajo de la plantación pues tenemos dos estratos de sombra todavía porque el cacao está en crecimiento y más la sombra del cacao. Así es que pues hoy es un día cómodo para estar aquí. Nos hubiera encantado que hubieran podido venir, no se puede en este momento, pero Asochowa nos pidió un video para que las personas pudieran conocer de dónde viene la materia prima principal de los chocolates que estamos acostumbrados a degustar en Guatemala, y que ellos están trabajando de una manera muy interesante porque están trabajando tanto la parte ancestral como también la parte moderna, que a mí me parece muy interesante, y todo lo están haciendo de una forma asociativa, lo cual es aún mejor, porque entonces quiere decir que están pensando en el beneficio de muchos y no solo en el individual, lo cual es admirable y ojalá sea replicable. Así es que bienvenidos. Esta es una plantación muy joven. Ustedes ven que los árboles no son tan altos. Si nosotros no manejamos los árboles de cacao, pueden llegar a 6 u 8 metros, o sea, son árboles enormes, altísimos, y que podría darnos muchísimos problemas para poder bajar las pochas. Créanme, he visitado algunas, son plantaciones muy antiguas que se abandonaron, y uno es ahí donde se da cuenta de que sí es cierto que pueden llegar a los 6 u 8 metros y cuesta muchísimo bajar esas pochas. Entonces aquí normalmente se hace un manejo cuando ya es para cultivo y cosecha de cacao, se hace un manejo y se deja más o menos a 2 metros, 2 metros y medio. La idea es entonces que sea fácil de alcanzar, fácil de cosechar, y que se pueda aprovechar de mejor forma. Por cierto, me ven, aquí está mi mascarilla, y mi asistente de grabación del día de hoy es un árbol, así es que no estoy cerca de ninguna persona. Espero que todos ustedes estén y se mantengan a salvo en este momento, pero por si se estaban preguntando por qué estoy sin mascarilla, pues porque es un árbol realmente, no hay nadie más ahorita cerca de mí. Me pidieron que les hablara un poco del cultivo. El cacao es un cultivo de origen americano, sin embargo ya está extendido, se produce en América, se produce en África, se produce en Asia. Aunque el territorio americano es el que tiene más antigüedad, eso no quiere decir que, por ejemplo, los asiáticos ya están teniendo muchísimo éxito en sus plantaciones, lo cual es bueno porque la competencia siempre es buena, y tenemos que pues buscar la forma de tener mejor calidad y mejor productividad. Esto pues nos conviene a todos, nos conviene a los consumidores, a los chocolateros, a los productores. Entonces, base para eso es el conocimiento. Y el conocimiento es lo que realmente puede empujar o detener la falta de detener el crecimiento y el desarrollo, no solo de una plantación, sino también pues de todos los que están involucrados ahí. Así es que esta área que ustedes ven, escogí enseñárselas porque este es el área que yo le digo de las metidas de pata. Designé un área en donde dije, bueno, voy a hacer muchas pruebas, voy a probar con diferentes sombras, voy a probar con diferentes podas, voy a probar con diferentes materiales genéticos y voy a aprender. Así es que aquí creo que aprendí, si no fueron 100, 99 formas de no hacerlo, y bueno, y espero una de que sí se podía hacer, y eso fue lo que replicamos en otras áreas. Pero la idea era aprender y enseñar. Esta área está planificada de una forma muy diferente a como están la mayoría, no todas, pero la mayoría de las plantaciones comerciales. ¿Cuál era mi idea aquí? Pues lo que yo quería hacer era demostrar que también los pequeños productores pueden tener áreas de cacao que sean rentables, y no solo rentables, sino que también contribuyan a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias. Entonces, en esta área, esta específica, yo escogí sombra que son frutales. Entonces, aquí hay opciones. Las familias pueden consumir las frutas o también podrían venderlas en su momento. Así es que yo quería hacer esta prueba. Aquí hay sombra de jocote,
También tengo una parte que tiene Cushing, una parte que son las Ingas en otros países, también una parte que tengo Nances y tengo también unas áreas con forestales. También probé un área sin sombra. Tenía la curiosidad, había mucha información sobre todo de algunos países de Sudamérica con algunos materiales en donde quería probar qué era lo que pasaba si no teníamos sombra, y definitivamente sí hay mucha diferencia en cuanto a muchas cosas. En productividad definitivamente yo no lo recomiendo, recomiendo tener sombra. En este, como les digo, es una sombra media, todavía no han crecido los árboles más altos, pero sí se necesita para estos materiales. No recomiendo tenerlos sin sistema agroforestal. Además, eso puede ser una fuente de ingreso por medio de los incentivos forestales que pueden ayudar a los productores en el corto y mediano plazo hasta que el cacao empieza a producir. Mientras mejor esté el suelo, ustedes van a ver en algunas tomas más adelante, pero aquí lo pueden ver atrás mío, hay muchísima hojarasca porque acaba de pasar por aquí la poda de mantenimiento. El cacao hace mucho follaje. Yo les digo que es cuando estaba peludo. Y ahorita acaba de pasar la poda y ustedes pueden ver ahí todas las hojas. Estas hojas se van a descomponer y lo que van a hacer es desde ya proteger el suelo de la lluvia, pero también se va a ir descomponiendo y entonces va agregando la materia orgánica que se necesita para tener suelos más sanos. Mientras mejor esté el suelo, también es más probable que esté bien la parte de productividad, porque entonces la nutrición puede ser, por lo menos la base puede ser mejor. Obviamente, según el sistema que se haya decidido tener en cacao, puede también utilizarse algunos fertilizantes, algunos son naturales, algunos son químicos, como les digo, dependiendo qué decidió. Si la persona o el productor o productora decidió que quiere ser orgánico, pues entonces tendrá que usar elementos orgánicos que ayuden a esa plantación. Pero de por sí el cacao mantiene muy bien los suelos, los protege muy bien y además los reconstruye por esta cantidad de hojas que pues produce y que en algún momento caen al suelo y recuperan la materia orgánica. Además de eso, pues escoger los materiales correctos también es importante, porque de eso van a depender muchas cosas. Desde el punto de vista agronómico, es importante escoger materiales que no sean susceptibles a enfermedades. ¿A qué se refiere eso? Hay algunos que se enferman más fácil con las enfermedades que hay aquí en Guatemala, en este caso, o en Mesoamérica, y hay otros que no. Entonces, buscar esos que son más resistentes es clave. También, pues uno no va a escoger un material que produce solo una pocha o un fruto. Pocha le decimos en Guatemala, un fruto en cada árbol, ¿verdad? Lo que uno busca es que pues produzcan un poquito más. Y entonces, en ese sentido, estoy cerca de un arbolito que, aunque no estamos en la época de cosecha, está cargado, los demás no. Y entonces uno debe ser observador. Los campesinos y los productores han estado haciendo esto durante muchísimo tiempo y ellos saben muy bien cómo hacerlo. No se necesita estar en una universidad para eso. Y a veces uno obvia ese tipo de cosas. Pero en este caso, por ejemplo, este árbol es un árbol que tiene... hay que ponerle atención. No es que sea el único bueno, pero sí hay que ponerle atención a él porque está produciendo bastante bien hasta el momento. Son árboles jóvenes, acaban de cumplir 3 años, acaban de cumplir 3 años. Son bebés todavía en comparación a otras plantaciones y esa es la magia de las plantaciones de cacao. Todas y cada una son preciosas, todas y cada una tienen magia. Todas y cada una, todas son diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les conté que esta área yo quería hacer pruebas. Aparte de las pruebas, quería hacer un énfasis mucho en la parte de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, cuando se sembró aquí y que todavía no estaba la sombra tan cerrada, lo que hicimos fue dar el área para producir maíz, frijol, algunas calabazas, y también produjeron chipilín, hierba mora o quilete, para poder probar a ver cómo nos iba con eso. Y sacamos varios ciclos, fueron 2 años y medio más o menos antes de que se cerrara la sombra.
y hicimos números, porque siempre hay que hacer números en esto para ver cómo le fue al agricultor. Como les dije, esto es un área en la que yo quería probar algunas cosas que me sirvieran a mí, pero que también le sirvieran a pequeños agricultores. Y así lo hice. Entonces, pues sí fue rentable para ellos también. Y yo pues también aprendí bastante de lo que necesitaba del cacao. El cacao debe manejarse la parte cultural, o sea, cuando decimos cultural es, por ejemplo, las podas, todo lo que no tenga que ver con químicos, pero también se puede hacer manejo químico y biológico. Entonces es interesante porque, por ejemplo, se pueden utilizar algunos insectos para parasitar a otros insectos que podrían ser plagas. Entonces, en lugar de usar tantos químicos, se puede utilizar ese tipo de opciones. Además de que si uno mantiene un balance, mientras mejor se mantenga el balance, pues vamos a tener menos problemas de plagas y enfermedades. En esta área, antes fue otro cultivo, fue caña. Ahora que es un sistema agroforestal, hemos visto cómo regresan algunas especies. Por ejemplo, tenemos varias especies de árboles, entre ellas tenemos motmots, que son pájaros. Tenemos también 2 gavilanes que ya anidaron y ya tuvieron una cría. También tenemos varios pájaros coloridos preciosos que eso nos va indicando que está bien el ecosistema. Regresaron las ranitas, que eso también nos tiene muy felices. Son unas mini ranitas así, pero yo cada vez que las veo soy la más feliz del mundo, porque sé que entonces quiere decir que este ecosistema está sano y que poco a poco se está recuperando mucha de la fauna que había en esta área desde hace mucho tiempo que no se veía. También pues hay algunos árboles antiguos que no habían florecido durante 45 años y en el momento en el que el cacao empezó a proteger esta área, porque ya no se corta, ya no se hace, o sea, ya no se deja completamente descubierto, estos árboles empezaron a florecer después de 45 años. Es un castaño precioso que vamos a hacer algunas tomas ahí también y se los voy a enseñar. Pero esa es una de las cosas que me gusta muchísimo del cacao. Es ambientalmente bastante más amigable que otros cultivos. Socialmente, si uno lo decide, también puede ser un cultivo muy bonito, muy responsable, que debería de ser la forma en la que, a mi juicio, debería de producirse todo el cacao en esta área, sobre todo en Guatemala, para poder acceder a mercados que ahora exigen, y eso es muy bueno, que el cacao haya sido producido de una forma socialmente responsable. Entonces no es nada más que sea económicamente rentable, sino que también ambientalmente sea correcto y socialmente también sea muy, muy sólido, que no haya ningún problema como hay en otras áreas. Ese problema no lo tenemos todavía en Guatemala y esperamos que las personas que van entrando a este negocio pues que mantengan esos criterios y que no lo cambiemos, porque eso es algo virtuoso que sí lo tenemos en Guatemala. Así es que cuando ustedes comen un chocolate o beben chocolate tradicional, pueden preguntar si esa persona o ese campesino, productor, etcétera, está produciendo de esta forma o cómo lo está produciendo, y pueden escoger también entonces cuál es el cacao y el chocolate que prefieren ustedes. Los chocolateros de Azochogua están utilizando cacaos de todo el país. Tengo la suerte de conocer muchas plantaciones y, como les digo, cada una tiene su magia, cada una tiene sus características, pero les puedo decir que toda la gente que está metida en el cacao, digamos, el que produce cacao y que produce chocolate, es gente que de verdad son artistas. Esto no es un cultivo fácil, no es una actividad, lo de los chocolateros tampoco es fácil, es de admirable, de verdad, de todo el trabajo que hacen los cacaoteros y los chocolateros todos los días. Hay muchísimo de tradición, pero también de conocimiento, y eso es parte de las mejores cosas que yo he visto en este cultivo. Es una buena oportunidad también para el turismo. Como les dije, pues aquí hay muchas especies ahora que tal vez se habían alejado, regresan, ¿verdad? Y también es interesante conocer la parte cultural
porque nosotros sí que tenemos arraigo con este cultivo desde la época precolombina. Así es que acompáñenme, vamos a ver otra área para que puedan conocer más del cultivo. Y bueno, después de haberles contado un poco de la parte general, digamos, de las plantaciones, quiero enseñarles estas bellecitas. Es que aquí es donde todo empieza, aquí es donde empieza su chocolate, aquí es donde empiezan muchísimas ideas para los chocolateros y muchísimas buenas experiencias para todos los consumidores. Ese chocolate que le recuerda a uno la abuelita, que le recuerda a la mamá, que le recuerda la primera novia, como me dijo alguien. Todo este tipo de cosas empiezan aquí. Así es que sus chocolates sí empiezan en un árbol y sí, el dinero también en algún momento creció en un árbol y este es el árbol. Quiero enseñarles, no tenemos, como les dije, en este momento cosecha, pero sí les puedo enseñar las flores. Ven estas flores tan delicadas, son las flores del cacao. Miles de ellas crecen en cada árbol, pero muchas de ellas se caen. Espero que puedan ver aquí, en el suelo hay muchísimas de estas flores, no todas cuajan, como decimos nosotros, pero ven, una de las características del árbol del cacao es que las flores crecen en el tronco y en las ramas principales y no en las ramas secundarias como lo hacen otros frutos. Así es que esta es una de las características del árbol del cacao. Luego entonces de que estas flores son polinizadas por insectos, hay algunos estudios, son insectos muy específicos porque la flor es muy pequeña. Luego de estar polinizada, entonces salen estas bellezas que nosotros acá en Guatemala llamamos pochas. En otros países les dicen mazorcas de cacao. Y es aquí, entonces, en donde adentro se están desarrollando los granos de cacao. Esos granos de cacao vienen recubiertos de un mucílago, que es como una pulpa blanca. Es exquisita para los que no lo han probado hasta el día de hoy. Búsquenlo en los mercados en épocas de cosecha, se encuentra cacao y si no, pues vengan a la costa y lo van a probar. Es exquisito y dependiendo de la genética puede ser más rico todavía unos que otros. Yo he encontrado cacaos de 23 grados Brix hasta 9 grados. Es importantísimo el momento de la cosecha porque si tiene muy pocos azúcares, ese mucílago entonces no se va a poder fermentar bien. O si ya está, digamos, sobremaduro. Aquí adentro entonces estos granos van a ir creciendo y cuando sea el momento de la cosecha entonces se meten a fermentar después de un periodo específico según la finca, salen a secado. Mientras más natural mejor y más pues mejor se conservan los sabores y se desarrollan los sabores. Y después entonces llega a manos de los chocolateros en donde es tostado, molido y también entonces después lo empiezan a trabajar para poder hacer el chocolate que tanto nos gusta. Ven ahí las hojas son grandes, las de este árbol son relativamente pequeñas, hay algunas más grandes. En algunas áreas se utilizan esas hojas para envolver, mejor dicho, tamalitos. Que son muy sabrosos, por cierto, pero sí son hojas de medianas a grandes, dependiendo de dónde están creciendo en el árbol y de la genética. Ven toda la hojarasca que les decía, en esta área todavía no hemos pasado con la poda. Ven que se ve bastante más oscuro, esto pues ya en un par de días estará como debería de estar para que pueda pasar el viento y que haya suficiente luz y que, mejor dicho, entrada de sol para que pueda entrar. También se eliminan las ramas que están muy pegadas, etcétera, pero sí es un trabajo constante que hay que estar haciendo en las plantaciones para que esté bien. Pero les quería mostrar esta bellecita, es una pochita de cacao, está en crecimiento. Tenemos 2 cosechas al año, ¿verdad? La primera ya salió y ahorita va a salir la segunda. Así es que miren, estas son las flores. ¿De dónde vienen entonces los sabores del cacao? Una parte es la parte genética, que es muy importante porque eso es lo que nos va a dar
el potencial que pueda tener ese material que se va a utilizar para chocolatería o para bombonería o para poder hacer el chocolate tradicional que nosotros bebemos en Mesoamérica. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo depende de la parte genética, pero también de la parte de calidad, y esto viene de los procesos de post cosecha, obviamente desde la nutrición, pero también la parte post cosecha es clave. En este momento, como les conté, no estamos en cosecha, entonces no puedo enseñarles el proceso. Espero de verdad poderles mostrar esto más adelante. Ojalá el siguiente año ya los podamos recibir aquí físicamente, pero déjenme contarles un poco. El cacao naturalmente tiene 3 sabores. El primero es ácido, el segundo es amargo y el tercero es astringente. Esos son los sabores que si ustedes agarraron un grano de cacao recién cortada la pocha y mordieran el grano, sería ácido, amargo y astringente. Son los sabores naturales que todo cacao tiene. Ahora, ¿de qué depende? De la genética depende qué tan fuertes sean esos o qué tan intenso sea ese sabor amargo, ese sabor astringente y ese sabor ácido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los llamados materiales criollos, que eran los que estaban aquí en Mesoamérica especialmente, son mucho menos ácidos, amargos y astringentes porque tienen características diferentes a los que venían de afuera, los llamados en ese entonces forasteros. Son muy diferentes, más benignos, digamos, al paladar, pero también son menos agresivos en cómo se reproducen, etc. Entonces, por eso es una buena práctica el que actualmente se están buscando esos materiales que son promisorios, les llamamos, que tienen algunas características, que es buena productividad, pero también la parte organoléptica, y se están buscando y se están estudiando, sobre todo, bueno, en todo el país, pero ahorita empezamos esa labor con entidades nacionales como la Universidad del Valle y también con cooperación internacional como el IICA. Esto es clave si nosotros queremos proteger esa diversidad de cacaos y el potencial que tenemos como país. ¿Qué es lo que pasa? A veces la gente piensa que proteger quiere decir quedármelos yo. Y no, eso no es exactamente lo que nos referimos. Es estudiar los materiales, reproducirlos y asegurarnos que haya material que se pueda propagar en diferentes fincas y diferentes plantaciones, y no es guardármelo solo para mí. Entonces esto es clave. ¿Por qué? Porque entonces de la genética depende el potencial que va a tener, hasta dónde va a llegar en cuanto a producción, pero también en cuanto a sus características de sabores y olores. ¿Qué significa eso? Que hay otras cosas que son importantes. Hablamos de la parte de post cosecha. Si yo fermento el cacao, entonces yo promuevo que se desarrolle una serie de precursores de sabor, que quiere decir que entonces va a cambiar de ácido, amargo y astringente. Podría tener esos precursores de sabor y entonces asegurarme que a la hora de que yo tueste se desarrolle una serie de sabores que son muy interesantes. Son miles de sabores, las combinaciones son infinitas, no hay 2 cacaos que sean iguales, aunque yo produzca exactamente el mismo material en esta finca y después me lo llevo para otra finca, van a ser totalmente diferentes. Incluso de una cosecha a la otra podrían ser diferentes, y por eso yo digo que el cacao es rebelde, es libre. El cacao es sumamente libre porque él genéticamente se mezcla de maravillas con lo que él quiere. Él no hace mucho caso a las reglas, y por eso es que tenemos una combinación muy interesante de sabores y aromas en el mundo, y que no se puede decir, ay, ok, yo solo tengo este favorito, no, yo este. Yo no puedo decir eso, al menos yo, que he conocido algunos chocolates y algunos cacaos, no puedo decidirme cuál es, porque a veces uno quiere uno que le dé notas cítricas, que dé notas florales, nueces, etcétera, y a veces pues no, tengo más ganas de uno que sepa capuchino y a este tipo de cosas, pero son sabores que vienen del propio cacao, no son saborizados, y cuando uno conoce esos sabores, pues le cambia el mundo y no vuelve a ser el mismo para nadie.
Los chocolateros de Azochowa han estado capacitándose también para poder conocer las calidades de cacao, y también eso les ha ayudado a que ellos ya tenían la visión de poder ingresar al mundo de la chocolatería, de la bombonería, etcétera, pero esto les da algunos conocimientos más que puede entonces servirles para poder escoger cuáles son las materias primas que pueden escoger según el tipo de producto que quieran elaborar. Como les dije hace un momento, la chocolatería es un arte. Yo de verdad respeto muchísimo a los chocolateros, los admiro. No sé si yo tendría tanta paciencia, pero se vuelve una forma de vida y se vuelve una cuestión de que uno quiere estar innovando, quiere estar probando qué más hacer con el cacao. Entonces, hablamos de la genética, hablamos de la nutrición, hablamos también de los procesos post cosecha, y luego entonces viene también cómo lo trabaja el chocolatero. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala? El chocolate tradicional normalmente se hacía con cacaos lavados. Ese es el cacao que no se fermenta, o sea, sale de la pocha, se le quita la llamada baba, que realmente es el mucílago o es una como pulpa blanca, y eso se le elimina en el cacao lavado. Se pone a secar y entonces quiere decir que ese cacao solo va a tener los sabores ácido, amargo y astringente, y no va a desarrollar los precursores de sabor que se necesitan para otro tipo de chocolatería, o que también ahora ya hay algunos de los chocolateros tradicionales que están innovando también con este tipo de cacaos. Salen unas cuestiones unos productos muy interesantes, muy buenos, con mucho menos azúcar, porque no es necesario balancear tanto el ácido amargo y astringente, sino que les permite reducir la cantidad de azúcar, y ya algunos ya no están saborizando con otras cuestiones externas, porque el cacao ya tiene algunos de estos sabores que son bastante interesantes en los productos. Entonces, ¿de dónde viene la tradición de usar el cacao sin fermentar? Viene la parte cultural, y es que los pueblos originarios de Mesoamérica fueron los primeros que trabajaron el cacao en bebidas. Todos sabemos que era muy importante como la moneda de los mayas, pero también era muy importante como bebida ceremonial. Una de las pruebas es la vasija de Río Azul en Petén, que fue encontrada y es en una cámara mortuoria. Esta tiene una serie bellísima de glifos. Dos de ellos significan cacao, que es el cacao. Tiene los dos glifos ahí, y el resto de los glifos lo que tiene son los otros elementos que se le agregaban a la bebida. Entonces ahí está la vainilla, están flores, hay miel, probablemente de las meliponas, que son las abejitas originarias de esta área que no tienen aguijón, y otros componentes. Ahora pues normalmente se utiliza canela, se utilizan cardamomo en algunas áreas en el norte sobre todo, pero pues también los mayas utilizaban algunos de esos saborizantes. ¿Cuál era la importancia? Bueno, pues hay varias teorías al respecto, pero sí era un producto con el que se tributaba. De estas áreas bajas, digamos de la costa sur, se tributaba hacia el área alta, el altiplano. De esta área de Escuintla, Santa Lucía, etcétera, llegaba al área de Zacatepeques, y del área de Suchitepeques viajaba hacia Xela y Atitlán, etcétera, todo este tipo de cosas. Y era como la forma en la que se tributaba a los digamos, jefes de cada grupo originario que existía por aquí. Ahora, estas áreas de la costa sur eran altamente productivas, son suelos que realmente son muy buenos por el origen volcánico, y también tienen un régimen de lluvias que favorece la producción. Así es que entonces esta área es un área que naturalmente mantiene muy bien el cultivo del cacao. ¿Cuáles son las historias de por qué se usa el cacao aquí sin fermentar todavía? Lo que pasa es que está arraigado a la cultura. Una de las historias que encontré, porque me dio la curiosidad de saber por qué era que lo hacían así, es una historia de lealtad
de amor, también de sufrimiento, es un poco trágica, pero que también da cierta esperanza y explica muy bien el tema de los sabores del cacao y del chocolate bebible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quetzalcóatl era un dios que era él quería enseñarle a la humanidad. No era un dios cruel como su hermano, por ejemplo. Él quería enseñar, él quería que la humanidad pudiera tener mejores elementos para desarrollarse, etc. Y entonces deciden que van a bajar a una ciudad llamada Tula, donde habían habido hambrunas, y él llega y les enseña la agricultura, les enseña a cosechar, bueno, a plantar y a cosechar maíz, frijol, yuca, pero también se roba el árbol de cacao, a escondidas de sus hermanos que no lo sabían, ¿verdad? El cacao estaba reservado, según estas historias, para los dioses. No tenía nada que estar haciendo con los humanos. Pero de repente se dan cuenta y su hermano, que era bastante menos misericordioso con los humanos, se da cuenta y entonces lo engaña. Lo emborracha con una bebida alcohólica en ese momento y Quetzalcóatl, que tenía que cumplir con ciertos requisitos, no lo hace y entonces se rompe ese vínculo entre los dioses y los humanos, y a Quetzalcóatl le da muchísima pena haber fallado y se autoexila, se va. Recordemos que era el dios Sol, ¿verdad? Entonces también el hermano busca la forma de vengarse y encuentra a la princesa Tula, con la que se había casado Quetzalcóatl, y lamentablemente pues decide que la van a torturar hasta saber en dónde había dejado un tesoro escondido en esa ciudad. Entonces la torturan, ella sangra, y en todos los lugares en donde ella sangra crecen los árboles de cacao. Pero ese cacao había cambiado, ese cacao ya no era dulce, era ácido, amargo, astringente y muy fuerte el sabor, ¿verdad? Y entonces deja de ser como era antes, de suave, etc. ¿Qué era lo que había pasado? El cacao había cambiado así porque era amargo como el sufrimiento de la princesa, fuerte como ella, porque ella había sido muy fuerte y muy leal con su esposo, nunca les dijo dónde estaba el tesoro, pero sí había tenido que pasar por un martirio, y así es que entonces se cambia los sabores del cacao. En mi opinión, ojalá algún día se estudie, pero esto podría también explicar la venida de los nuevos materiales de Sudamérica, que venían con esa carga genética que les estaba yo contando anteriormente, que es mucho más ácido, más amargo y más astringente que los materiales criollos que teníamos aquí. Así es que para mí esta leyenda también podría ser que explica ese cambio genético y en los sabores del cacao. Ahora pues ya se está utilizando cacao fermentado y secado en la costa y también del área del norte, y los chocolateros ya están también utilizando esto. Les da una gama totalmente diferente de sabores, algunos son sumamente creativos y están ya haciendo productos muy interesantes, muy bonitos, están haciendo bombonería, están haciendo ya las tabletas de chocolate, que son realmente un regalo y una fiesta para el paladar. Es bueno, es muy bueno, yo los felicito y celebro de verdad que esté pasando esto, porque sí se mantiene el balance entre el chocolate tradicional, del cual los chocolateros, digamos los de Azochowa hay que decirlo, son guardianes de esa tradición, guardianes de esas recetas que son antiquísimas de las abuelas, las bisabuelas, pero también están moviéndose de una forma muy interesante, muy bonita hacia la chocolatería moderna, digamos, si lo queremos ver así, y para esa chocolatería es básico que se utilice el cacao fermentado y seco adecuadamente. De lo contrario no vamos a encontrar la gama de sabores, la gama de aromas que sí se puede desarrollar en un cacao que fue bien trabajado desde el punto de vista de post cosecha. Entonces esa es una de las historias, así como esa hay muchísimas leyendas de por qué el cacao tiene esos sabores, pero esa es digamos que mi favorita y se las comparto.